Arranquemos contestando la siguiente pregunta. ¿Qué son las expresiones en After Effects? Las expresiones son fragmentos de código que cuando son implementados a una propiedad, cambian su valor de una manera más fácil y rápida que haciéndolo en forma manual. Según el sitio oficial de Adobe, las expresiones son una pequeña pieza de software muy parecida a una secuencia de comandos o script que evalúa un valor único para una propiedad de una sola capa en un momento específico. A lo largo de este curso te vas a dar cuenta que existen muchos beneficios en usar expresiones, pero pienso que los principales son los de automatizar, simplificar y mejorar tareas difíciles que normalmente requerirían muchos fotogramas claves y demasiada paciencia. Cuando creas fotogramas claves, como por ejemplo algo como aplastar y estirar, la animación puede llegar a requerir muchos fotogramas que tienen que estar muy pegados unos con otros, y sus cambios de valores llegan a ser diminutos. Pero si cambiamos esos fotogramas clave por expresiones, generamos datos con resultados limpios, precisos y extremadamente sencillos de editar. Con el uso de las expresiones podés vincular dinámicamente propiedades y efectos de una capa a otra y de una composición a otra. Ahora, es posible traducir una posición 3D para trabajar con un efecto 2D con solo 2 líneas de código y casi sin esfuerzo. Una expresión muy corta puede convertirse en un gran ahorro de tiempo si se usa de una manera correcta y eficiente. Cuando se trata de automatizar tareas complejas, meter valores aleatorios o calcular longitudes exactas entre 2 posiciones, After Effects tiene una solución: el uso de expresiones. Ahora, hay muchos casos en los que las expresiones pueden complicar una idea simple y sumar tiempo de producción y renderizado, si no se planifica correctamente. A veces los fotogramas claves llegan a ser la mejor solución por simplicidad y velocidad. Si es más fácil crear fotogramas claves, no lo pienses, hacelo. Es posible que te estés preguntando, ¿dónde se usan las expresiones? Cualquier propiedad que tenga la opción de agregar fotogramas clave puede aceptar expresiones. Solo tenés que fijarte en este icono con forma de cronómetro que está junto al nombre de la propiedad en la línea de tiempo. Y lo usaremos mucho a lo largo de este curso. Primero, tenemos que encontrar la propiedad a la que queremos agregar una expresión. En este caso, todo lo que tenés que hacer es ir a la capa en cuestión y apretar la tecla R en tu teclado para abrir la propiedad de rotación. Ahora, para este caso específico, vamos a rotar este triángulo alrededor del círculo. Para eso necesitamos trabajar con la rotación en Z. La primera y posiblemente la más común forma de agregar una expresión a una propiedad es mediante la combinación Alt, clic izquierdo en el cronómetro. En cuanto lo hagas, vas a ver que una nueva expresión aparece en este campo de texto o campo de expresiones. Esta expresión hace referencia a sí mismo, transform.zRotation. Es muy importante tener en cuenta que las expresiones distinguen entre letras mayúsculas y minúsculas. También vas a notar que las herramientas de expresión ahora están disponibles y el valor de la propiedad se vuelve rojo, lo que indica que la expresión está afectando este valor. Bien, ahora puedes eliminar una expresión de la misma manera como la agregaste, apretando la combinación Alt, clic izquierdo en el cronómetro. En cuanto hagas esto, se eliminará el texto del campo de expresión, deshabilita las herramientas de expresión que teníamos acá y cambia el valor a su color predeterminado. Otra forma de aplicar una expresión es con el menú superior llamado animación. Para eso, primero resalta la propiedad a la que querés agregar una expresión y luego navega hasta animación, agregar expresión. De la misma manera, la propiedad cambia sus valores predeterminados como ya vimos anteriormente. Y la última forma de aplicar una expresión a esta propiedad es con un atajo de teclado. Con la propiedad seleccionada, apretá el atajo de teclado Shift, Alt y el signo igual. Tal como vimos antes, After Effects deja lista esta propiedad para que comencemos a escribir las expresiones necesarias. Van a existir ocasiones en las que necesites deshabilitar temporalmente una expresión sin tener que eliminarla usando el cronómetro. Para hacer eso, puedes ir al botón de Habilitar expresión y activarlo o desactivarlo. Vas a ver que al apretar el botón, el valor de la propiedad cambia de rojo al color predeterminado, indicando que la expresión se activa y desactiva para esta propiedad, pero la expresión en sí permanece en el campo de texto y no se elimina.
Casi todas las expresiones van a requerir la entrada de texto en forma manual en algún momento u otro. Todo eso sucede en el campo de expresión. Es el campo de texto que se encuentra junto a la propiedad en la línea de tiempo. Podés cambiar el tamaño del alto en función a la cantidad de líneas de código que necesites y After Effects intentará cambiar el tamaño automáticamente por vos. El campo de expresión funciona como cualquier otro campo de texto. Podés seleccionar una porción de texto, copiarlo usando el atajo de teclado Control-C y pegarlo en otra parte usando el atajo de teclado Control-V corta. También podés borrar usando la tecla Delete y saltar a una nueva línea con la tecla Enter. Tal como cualquier otro editor, si el texto es demasiado largo para una línea, saltará automáticamente a la siguiente sin necesidad de hacer nada. Ahora, cuando hayas terminado de editar esta expresión y quieras confirmar tus cambios, no aprietes Enter. Apretar Enter creará una nueva línea y es posible que se rompa la expresión. Así que para confirmar los cambios, podés hacer clic en cualquier parte fuera del editor de texto dentro de After Effects. Vas a notar que el texto ya no está resaltado y la expresión ya está funcionando. Bien, para mostrarte cómo funcionan algunos de estos conceptos, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Primero quiero expandir la propiedad con la que voy a trabajar. Así que voy a apretar R en mi teclado para abrir la propiedad de rotación y encontrar la rotación en Z. Con esta propiedad seleccionada voy a hacer Alt clic izquierdo en el cronómetro para comenzar a escribir una nueva expresión. Ahora el texto que ya tenemos acá está seleccionado y listo para que lo reescriba. Voy a usar una expresión muy simple. Time asterisco 360. Y no te preocupes, ya vamos a cubrir el atributo time más adelante en el curso. Bien, ahora que terminé con esta expresión, hago clic fuera del campo de texto y se van a guardar mis cambios. Y si muevo la línea de tiempo, este objeto va a hacer una rotación completa, o sea 360 grados, por cada segundo en el tiempo. También puedo venir acá y habilitar y deshabilitar la expresión mientras está en ejecución. Y vas a ver la diferencia entre el valor expresado y la rotación original. Ahora sabemos que este objeto está rotando a 360 grados por cada segundo. Pero quiero que baje un poco la velocidad. Así que vuelvo al campo de expresiones y voy a cambiar el valor de 360 a algo más chico, como 180. Guardo los cambios haciendo clic fuera del campo de texto. Y cuando genero una vista previa vas a notar que ahora va a la mitad de velocidad que como lo hacía antes. Por último, me arrepentí y no quiero que esto gire, así que vuelvo a la propiedad que tiene la expresión, aprieto Alt clic izquierdo sobre el cronómetro y de esta manera elimino la expresión del control. En esta lección vamos a ver las herramientas de expresión con las que contás en la propiedad expresada. Para abrir y explorar estas herramientas, agrega una expresión a cualquier propiedad y las vas a ver acá mismo, debajo del valor. El Pick Whip es la herramienta de selección con el método de arrastrar y soltar en After Effects. El uso más común con el que seguramente estás familiarizado es el sistema de emparentado de capas. Es la técnica de seleccionar un elemento secundario, hacer clic y arrastrar la herramienta Pick Whip, pasar el cursor sobre el elemento principal y soltar el clic. Al agregar una expresión a una propiedad, una nueva herramienta que se habilita es la herramienta Pick Whip. Es este icono en forma de espiral que se encuentra al lado del gráfico de post-expresión y el menú de lenguaje de expresión. Si haces clic y mantienes presionado este icono, vas a notar que una línea, hilo o látigo, como quieras llamarlo, sigue el cursor del mouse. Podés colocar el cursor sobre otras propiedades y soltar sobre cualquiera de ellas para hacer referencia a esa propiedad. También vas a ver que si haces referencia a un objetivo no válido, se produce una excelente animación de latigazo. Si te posicionas sobre el campo de texto y luego seleccionas una propiedad usando el Pick Whip, el valor de esa propiedad se inserta justo donde estaba ubicado el cursor. Lo mismo sucede si seleccionas una parte del texto y luego usas el Pick Whip para elegir una propiedad. La parte del texto que seleccionaste sería reemplazada por el valor de esa misma propiedad. Ahora, hay algo muy importante a tener en cuenta. La herramienta Pick Whip está restringida a la composición donde estás trabajando. También requiere que la propiedad a la que se hace referencia esté visible en la línea de tiempo. Si quieres hacer referencia a una propiedad en otra capa en tu composición, primero tenés que expandir esa propiedad para asegurarte de que esté visible en la línea de tiempo o en el panel de efectos.
Si contás con muchas propiedades abiertas, podés seleccionar una y apretar el atajo de teclado S 2 veces seguidas. Esto abrirá solo la propiedad que tenés seleccionada y te permitirá hacer referencia a la misma mucho más fácil y rápido. Ahora que ya sabes cómo funciona el PickWhip, veamos un ejemplo rápido. Primero voy a seleccionar esta capa y luego me voy al menú Efecto, Controles de expresión, Control de ángulo. Vamos a repasar los controles de expresión más adelante en el curso. Por ahora, voy a cambiar el nombre de este control a triángulo rotación. Y con esta capa seleccionada, aprieto R en mi teclado para abrir la propiedad de rotación y agregarle una nueva expresión a la propiedad Z Rotation. Voy a hacer clic y mantener presionada la herramienta PickWhip y arrastrarla hasta la propiedad de ángulo del efecto triángulo rotación. Ahora, en cuanto suelte el clic, vas a notar que el texto que teníamos fue reemplazado por una nueva referencia, Effect, triángulo rotación, Angle. Y si hago clic fuera del editor de texto para guardar los cambios y vengo al control que creamos, vas a ver que cuando cambio este valor, la rotación en Z cambiará dinámicamente con este controlador de expresión. Si sos de esos a los que le gusta jugar y experimentar con la amplia gama de expresiones en After Effects, hay una herramienta para vos. Se llama Menú de lenguaje de expresión. Está ubicado en cualquier propiedad que tenga una expresión aplicada y lo vas a ver como un icono con una flecha al lado de la herramienta de PickWhip. Voy a hacer doble clic sobre la solapa con el nombre de esta capa para mostrar esta vista en pantalla completa. Al hacer clic en este icono de flecha, se abre el menú que te mencioné. Este menú está organizado en categorías de expresiones comunes y su sintaxis. Algunas categorías comunes que probablemente usarás son propiedad, capa, interpolación y global. Para experimentar con uno de estos, simplemente resalta el que gustes y hace clic. Se va a insertar esta expresión donde está ubicado el cursor o sobre el texto resaltado. Ahora, si haces clic fuera del campo de expresión, es posible que te salga un error. Este error se debe a que contamos con valores de marcador de posición temporales, que deben editarse primero. Los valores como tmin, tmax y value1 son referencias vacías en la sintaxis para ayudarte a construir una expresión. Vamos a cubrir métodos como este más adelante en el curso. También puedes encontrar la referencia al lenguaje de expresión de After Effects en el sitio web de Adobe. Este es un muy buen recurso que proporciona información sobre estos valores y la sintaxis de las expresiones. Si ya estás familiarizado con el editor gráfico, el gráfico de post-expresión será una herramienta útil para vos. Es una manera fácil de visualizar cómo la expresión de una propiedad está afectando a un valor a lo largo del tiempo. El gráfico muestra el valor del fotograma clave original junto con el valor expresado. Ahora, para trabajar con el gráfico de post-expresión, tenés que estar en el editor gráfico que podés alternar acá en la parte superior derecha de los controles de la línea de tiempo. Para realmente ver el gráfico en cuestión, vamos a tener que usarlo en la propiedad con una expresión aplicada, así que en este caso solo agregué una expresión en la propiedad de rotación en Z, y todavía no tengo ningún fotograma clave, por lo que no se mostrará nada en el gráfico. Así que voy a agregar dos fotogramas clave para comenzar, uno en la posición 0, y voy a ir al segundo 1 y cambiar esto a 180. Ya tenemos dos fotogramas clave y puedes ver que es un cambio constante de 180 grados por segundo de 0 a 1. Y tenemos nuestra expresión predeterminada acá, transform.zRotation, que hace referencia a sí misma y no cambia el valor en absoluto. Pero si cambio esto a algo como value*2, vas a notar que el 180 ahora cambiará a una rotación completa, o sea, 360. Pero el gráfico no ha cambiado. Así que tenemos que venir acá y habilitarlo usando el botón que está entre el botón de habilitar y la herramienta de PickWhip. Si hago clic en esto, ahora nos da dos líneas que representan el cambio de valor. El original de 0 a 180 y el nuevo de 0 a 360. Podemos comparar estos valores, pero ¿y si quiero ver un cambio de valor más drástico? Podría cambiar los fotogramas clave. Voy a hacer clic en la rotación en Z y nuevamente para seleccionar ambos fotogramas clave y aprieto F9 en mi teclado.
Al hacer esto, convierto estos fotogramas clave a entrada y salida gradual, o easy ease en inglés, por lo que se suavizará la entrada y la salida de la animación. Y ahora realmente comenzás a ver lo que sucede en el gráfico de post-expresión. Nuestro valor original va de 0 a 180 con una buena suavidad acá en el centro. Pero la expresión value *2 está duplicando esta cantidad y va de 0 a 360 usando una nueva curva mucho más drástica. Vas a notar que hay dos líneas. La línea tenue siempre será el valor original y la línea más brillante será el valor expresado. Y si cambio esta expresión a algo más drástico como wiggle, abro paréntesis, 5,20, cierro paréntesis, y hago clic fuera del cuadro de texto, realmente comenzamos a ver qué está sucediendo en este gráfico de valor. Primero nos está dando la curva simple de 0 a 180, fácil de entender, y por otro lado nos da esta visualización de lo que está haciendo la expresión wiggle. En esta lección vamos a ver cómo copiar, pegar y vincular expresiones en After Effects. La forma cotidiana de copiar y pegar es algo así. Abrís una propiedad a la que querés aplicar una expresión y le agregás una. Editás la expresión, voy a usar el ejemplo wiggle 2,10. De nuevo, este y otros métodos bastante usados los vamos a estar viendo más adelante en el curso. Luego seleccionás el texto de la expresión y lo copias al portapapeles usando el atajo de teclado Control-C. Ahora con esto copiado vas a la siguiente capa, abrís la propiedad que querés usar, agregás una nueva expresión y pegás usando Control-V corta. Digamos que ahora quiero ir a esta capa y abrir esta propiedad. Puedo crear una expresión acá y pegar lo que ya tengo copiado. Pero esto te puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando contás con una larga lista de capas en tu composición. La forma más eficiente de duplicar expresiones es algo así. Abrís una propiedad que querés afectar. En este caso voy a seleccionar esta capa y apretar la tecla S para ver la escala. Agrego una nueva expresión a esta propiedad. Voy a usar wiggle 2,10. Y ahora voy a resaltar el nombre de la propiedad acá en la línea de tiempo. Hago clic derecho y selecciono la opción copiar solo expresión. Lo que esto va a hacer es copiar la expresión y recordar la propiedad a la que se le aplicó. No va a copiar ningún fotograma clave, o sea, va a ignorar todos los valores de fotogramas en esta propiedad. Ahora voy a elegir las capas que quiero modificar y voy a apretar S en mi teclado para abrir la escala, solo para que podamos ver los cambios de valor. En realidad no es necesario abrir la propiedad que vas a afectar para que esto funcione. Y voy a usar el atajo de teclado Control-V corta para pegar. Y vas a ver que ahora se aplica automáticamente la expresión escalar para ambas capas. Y también ves que los valores ya están siendo afectados. Esta es una forma bastante rápida de copiar una expresión y pegarla a múltiples capas y hacer que reconozca automáticamente a qué propiedad debe aplicarse. Al vincular propiedades entre sí con expresiones, hay otra opción además de la herramienta PickWhip que vimos en la lección anterior. Si abrís una propiedad que querés usar como vínculo y la seleccionás, podés venir al menú superior y elegir Editar, Copiar con enlaces de propiedad relativa. Seleccionando esta opción se crea una referencia a esta propiedad mediante una expresión. Entonces, si ahora navego a otra propiedad, como por ejemplo voy a usar la capa triángulo null, y aprieto S en mi teclado para abrir la escala solo para que podamos ver los cambios. Y voy a usar el atajo de teclado Control-V corta para pegar. Vas a notar que se aplicó una expresión. Vamos a ver, si expando esto voy a ver una referencia, Discomp Layer, círculo L, Transform Scale. Esta técnica tiene el mismo resultado que usar el PickWhip tal como vimos en la lección anterior. Si agarro esta herramienta y la arrastro hasta la escala de otra capa, vas a ver que la expresión es exactamente la misma que antes. Ambas técnicas llevan al mismo resultado. ¿Qué pasaría si te encontrás en una situación en la que debes vincular a una propiedad que se encuentra en otra composición? Acá es donde copiar con enlaces de propiedad se vuelve muy útil. Como para ilustrar esto, voy a duplicar esta composición, voy a renombrar a órbita alternativa y vamos a abrirla. Ahora contamos con dos composiciones duplicadas. La composición órbita alternativa es la que voy a usar para controlar la composición órbita.
Así que si bajo y resalto la capa triángulo null y aprieto R en mi teclado para abrir las propiedades de rotación, voy a trabajar con la rotación en Z. Voy a resaltar esta propiedad y voy a ir al menú Editar, Copiar con enlaces de propiedad. Al seleccionar esto se creará un enlace absoluto a esta propiedad, sin importar en qué composición se encuentre. Ahora si paso a la composición original y resalto la capa triángulo null, voy a apretar R para que veamos qué pasa con estos valores. Y solo voy a usar Control B corta para pegar. Ves que la expresión se aplicó solo a la propiedad de rotación en Z. Y si nos vamos a ver el texto de esta expresión, notamos que hay una referencia. Comp, órbita alternativa, layer, triángulo null, transform, Z rotation. Es fabuloso porque podemos generar un vínculo dinámico entre una composición y otra. Así que si vuelvo a la composición alternativa y ajusto este valor a algo como 90, por ejemplo, vemos que el triángulo gira ligeramente alrededor del círculo. Y si vuelvo a la composición original, notarás que pasó absolutamente lo mismo. La rotación en Z de la composición original está a 90 grados al igual que la propiedad de rotación en Z de la composición órbita alternativa. Este método es extremadamente útil para trabajar en composiciones o plantillas anidadas y vincular cámaras o capas dentro de composiciones anidadas. Como para culminar esta serie de introducción a las expresiones en After Effects, vamos a juntar todo lo aprendido y trabajaremos con una nueva expresión. Para empezar, voy a buscar la propiedad con la que voy a trabajar y le voy a agregar una expresión. En este caso, resalto la capa círculo C y aprieto S en mi teclado para abrir la escala y le agrego una nueva expresión. Como podés ver, una expresión ya está en mi campo de texto en forma predeterminada y se vincula a sí misma, por lo que no provocará ningún cambio. Ahora, con esta expresión resaltada, voy a usar el menú de lenguaje de expresión para construir una nueva expresión. Como para que veamos qué estamos haciendo, voy a hacer doble clic sobre la solapa con el nombre de la composición para ver este panel en pantalla completa. Resalto la expresión nuevamente y voy a presionar el icono con la flecha acá en el menú de lenguaje de expresión. Esto va a abrir todas las categorías. Para este ejemplo, voy a buscar en la categoría Interpolación y más específicamente en el método Linear, que tiene 5 argumentos. Al hacer clic acá se reemplazará el texto seleccionado en mi ventana de expresión y me dará 5 argumentos vacíos que deben editarse. Voy a hacer clic en cualquier parte de la pantalla y nuevamente hacer doble clic sobre la solapa de la composición para volver a la vista anterior. Y ahora voy a usar el Pick Whip para reemplazar el argumento T con una propiedad. Pero para hacer eso la propiedad debe estar visible en la línea de tiempo. Así que con la capa círculo C seleccionada, mantengo apretada la tecla Shift más T para abrir la opacidad. Vuelvo a mi expresión y voy a resaltar el argumento T y agarro la herramienta Pick Whip para arrastrarla hasta la propiedad de opacidad y soltarla. Esto va a reemplazar T con transform.opacity. Ahora que ya conecté propiedades y valores a una expresión, puedo editar el código para crear una funcionalidad más compleja. Lo primero que debería hacer es convertir linear a una variable. Y vamos a repasar las variables más adelante en el curso. En este caso voy a usar mi variable igual y agrego un punto y coma al final de esta línea. Esto va a guardar el resultado en mi variable, a la que luego podremos hacer referencia. Luego selecciono tmin, que es el valor de entrada mínimo, y lo voy a cambiar a 0. Lo mismo voy a hacer con tmax, pero a este lo cambio a 100. Y la razón de estos dos números es porque opacidad va de 0 a 100 como valores de entrada. Y esto los va a reasignar a value 1 y value 2 para nuestra escala. Así que para value 1 voy a cambiar esto a 80 escala y value 2 lo voy a dejar en 100 en escala. Lo siguiente sería ir al final de esta línea y voy a apretar Enter para crear una nueva línea. Y acá voy a crear una matriz de 3 dimensiones usando la variable mi variable. Entonces, luego del corchete, escribo mi variable, coma mi variable, coma mi variable. Y cierro el corchete. Esto va a mapear la función linear a las 3 posiciones de escala para nuestra capa 3D.
Hago clic fuera del campo de texto para guardar los cambios y vas a notar que nada cambió, porque nuestra entrada todavía está en 100. Pero vamos a cambiar eso a continuación. Ahora voy a intentar agregar otra expresión con un atajo de teclado. Para eso vengo acá y resalto la opacidad en la línea de tiempo. Voy a usar Shift, Alt, más el signo igual. Este es el atajo de teclado para agregar una expresión a una propiedad resaltada. Para la opacidad voy a usar el menú de lenguaje de expresión nuevamente. Voy a venir a interpolación, pero esta vez voy a usar uno de los métodos is con 5 argumentos. Si hago clic, reemplazará lo que ya teníamos originalmente. Voy a entrar y agregar manualmente estos parámetros. A t lo voy a cambiar por time como nuestra entrada. Tmin a algo llamado inPoint, que hará referencia al punto de entrada de nuestra capa. Luego voy a pasar y cambiar tmax a inPoint de nuevo, pero esta vez voy a agregarle un segundo a ese valor. Finalmente voy a seleccionar value 1 y lo cambio a 0, y a value 2 lo paso a 100. Básicamente lo que dice este método es mapear 0 a 100 el valor de opacidad desde el punto de entrada de la capa hasta el segundo 1 después del punto de entrada. Ok, vamos a ver si todo esto funciona. Vamos a volver a la vista anterior y vas a notar que el círculo desapareció, porque estamos en el punto de entrada de la capa. Pero si me adelanto en el tiempo de 0 a 1 segundo, vas a notar que no solo la capa va de 0 a 100 durante ese tiempo, sino que la escala en realidad va de 80 a 100 durante ese mismo tiempo. Esto se debe a que el método is está impulsando nuestra animación inicial de 1 segundo de 0 a 100 en opacidad. Y luego esto está usando esa animación como referencia propia. Bueno, ahora que ya tengo expresiones aplicadas a múltiples capas, puedo ver cómo esos valores cambian con el tiempo usando el gráfico de postexpresión. Primero necesito ingresar al editor gráfico haciendo clic en este icono. Ahora puedo bajar a cada una de mis expresiones y habilitar el gráfico de postexpresión de cada una. Acá vemos a opacidad con este color, mapeado de 0 a 100, y usa esta curva bastante sencilla de entender. También vas a notar que la escala en X, Y y Z están mapeadas con estos colores, y están apiladas en el mismo plano. Pero básicamente están siguiendo la misma curva que la opacidad debido a su referencia. Bien, ahora es momento de que veamos algo extra dentro de esta lección. Vamos a agregar un controlador de expresión. Mira, con la misma capa círculo seleccionada, voy a agregar un nuevo control yendo al menú Efecto, Control de expresión, Control deslizante, y cambio el nombre a Escala de círculo. Lo siguiente será cambiar esto a 50 para que tengamos un valor inicial y no sea solo 0. Ahora voy a la capa círculo L y selecciono la expresión que tengo en escala, específicamente el valor 80, que es el cuarto argumento en este método linear. Este es el valor de escala inicial que ahora voy a seleccionar usando la herramienta PickWhip y arrastrar hasta el valor que tengo en el control que acabamos de agregar. Como puedes ver, reemplazó 80 con Effect, escala de círculo, Slider, lo cual es referencia a esta propiedad. Si hago clic fuera de la ventana de expresión para guardar mis cambios, lo primero que vas a notar es que no pasó nada porque estamos en el segundo 1 en la línea de tiempo. Pero si me deslizo hacia atrás, vas a ver que el círculo comienza a partir de 50 en lugar de 80. Y eso se debe a que la escala de esta capa toma la nueva referencia desde acá, en lugar del valor anterior que habíamos escrito a mano antes. Ahora si cambio esta escala de círculo de nuevo a 0 y hago una vista previa, el círculo se agranda arrancando desde 0 en lugar de 50. Llegamos al final de la quinta y última lección de introducción a las expresiones en After Effects. Todavía nos queda mucho por aprender y nuevas lecciones con tópicos más avanzados están en camino. Si disfrutaste de estas lecciones, sería genial que consideres apoyar al canal con un like, suscribiéndote y dejándome dicho en los comentarios qué te parece este contenido. Y si está en tus posibilidades, también podés sumarte a través de Patreon. No solo estarías contribuyendo a que pueda hacer más videos de este tipo, también vas a estar recibiendo elementos exclusivos que no publico por ningún otro medio. En fin, te agradezco muchísimo el que te tomes el tiempo de ver mis videos.